Buenas tardes, iniciamos en 2 minutos. A las 6:05 damos inicio. Enterada, gracias. Buenas tardes, está el agua bien fuerte acá. Vamos en carretera, espero que no se corte la señal y que podamos estar ahí al tanto en la conferencia de hoy. Gracias. Buenas tardes, chicas. Saludos desde Los Ramones. Pues acá saludos desde Allende, un abrazo para todos. De San Nicolás de los Garza, saludos. Buenas Lampazos. Ahí se escucha muy feo. Hola, desde Los Ramones, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas tardes. Desde Lampazo, buenas tardes, Marlene Molina, PPM. Bienvenidas a todas las secretarias de promoción política de la mujer y a todas las mujeres de acción de todo Nuevo León. Agradezco también a Narce, quien fue nuestra secretaria estatal también de aquí de Nuevo León por estar hoy aquí, Narce. Bienvenida, amiga. Bienvenida, Narce. Saluditos, gracias, mi Wendy hermosa. Saludos a todas. Abrazos, saludos, Zulay. Gusto. Saludos, Pues, Narce. Qué gusto verte, Narce. Vamos a dar inicio, chicas. Si gustan apagar su micrófono para dar que nada más la maestra Yolanda tenga su micrófono encendido y así poder disfrutar de esta importante conferencia. Nada más puedo decir buenas tardes a todas. Buenas tardes. Sí. Permítanme. Saludos a todos desde Salinas Victoria, Moni y yo. Hola, hola chicas. Ya tenía mucho que no las veía. Hola, Lidia. Oye, Lidia. Listo, pues vamos a empezar. Amigas, bienvenidas todas a este tema tan importante sobre el acoso y hostigamiento en el área laboral y que tiene por objetivo concientizar y reconocer que es un problema al que se le debe dar importancia, ya que estas conductas vulneran la dignidad e intimidad de la persona, el derecho a un ambiente saludable y al bienestar personal. ¿Sabían ustedes que las mujeres mexicanas son las principales víctimas de acoso en contraste con un hombre? De un 100%, un 29% son las mujeres que recibimos acoso y hostigamiento laboral contra un 5% que reciben los hombres. El 38% de los mexicanos piensan que si las mujeres usamos ropa escotada o entallada es porque estamos provocando o faltando al respeto. Aprendamos a identificar burlas, insultos, bromas pesadas, exclusión y aislamiento, humillación, exceso de trabajo. No está de más comentarles que estas conductas tienen efectos colaterales en la vida de las mujeres: nerviosismo, aislamiento social, bajo rendimiento laboral, pérdida de oportunidades en nuestro desarrollo, angustia emocional, entre otros. El acoso y hostigamiento hay que reconocerlos e identificarlos porque tristemente lo tenemos normalizado o también tenemos el miedo a denunciarlo, y es importante también poder ayudar a otras mujeres y a no ser partícipes en este tipo de violencias.
Es importante saber que el acoso y hostigamiento no solo es sexual. El acoso y hostigamiento es violencia. No están solas, apoyemos y brindemos información para erradicar este gran problema. Gracias a la maestra Yolanda por su apoyo al PAN en Nuevo León y ayudar a abordar estos temas que son problemas que las mujeres vivimos en silencio, por miedo, por culpa o por pensar que es nuestra culpa, y esto afecta nuestro crecimiento laboral. Gracias, maestra, y aunque sea de manera virtual, bienvenida a PPM Nuevo León y esperamos conocerla pronto. Y bienvenidas a todas las mujeres de acción en Nuevo León. Vamos a dar inicio. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco muchísimo la presentación de la diputada, de la secretaria, y con gusto siempre participar las veces que me inviten. De cualquier manera, y lo sabe Zulay, yo tengo 37 años en el PAN, entonces esto para mí es disfrutar lo que yo pueda coadyuvar en esto que es tan grave, ¿no? A nivel nacional, el tema de la violencia sigue aumentando, hay alertas por todas partes y las acciones no son contundentes. Entonces, pues vamos a iniciar con nuestra presentación. Pues vamos a ver el acoso y el hostigamiento sexual en el trabajo. Claro, hay otros tipos de acoso y el sexual en otras partes, ¿no? Y lo comentaba secretaria y compañeras y compañeros de Nuevo León, que podemos platicar en otro momento el tema del acoso callejero, que está tremendo también, incluso en Veracruz ya está legislado, no sé si ya esté legislado en Nuevo León. Valdría la pena. Aquí tenemos ya legislado el acoso callejero, que a mí me gusta más, mejor dicho, ya hay una iniciativa de una diputada panista, pero no lo han legislado. Más que acoso callejero y acoso en espacios públicos, ¿no? O sea, la mujer corre riesgo en su ámbito familiar, corre riesgo en las calles, si es de noche, como vas caminando y alguien te violenta, ¿no? Y te asedia. O sea, es en la familia, en el trabajo, en la calle. Entonces, muy grave, como decía la diputada, nuestro cuerpo es visto como un objeto sexual. Y ese es el cuerpo de las mujeres ha sido y sigue siendo un factor de discriminación. Entonces, vamos a ver los términos de que implica el acoso y el hostigamiento sexual, el tema también de la parte legal, el marco jurídico, donde está señalado la ley de acceso, el código penal. También veremos el protocolo que tenemos en Nuevo León. Y a mí me interesa mucho algo que ya señaló la diputada, el tema de las consecuencias, ¿no? Las consecuencias para las mujeres, las consecuencias para las y los empleadores, incluso para la sociedad. ¿Cuáles son las secuelas, ¿no? Y las medidas de prevención? En el ámbito de la violencia contra las mujeres tenemos mucho en la atención y mucho en la sanción. Atendemos y sancionamos, pero tenemos que trabajar en la prevención. Y considero que las mujeres panistas podemos hacer mucho y los hombres panistas también pueden hacer mucho para el tema de la prevención. Desde la familia, desde la sociedad civil, incluso desde nuestros trabajos. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, lo primero que es el concepto, ¿no? Todos tenemos una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Este es el concepto que tiene el artículo 9 de la ley de acceso del Estado de Nuevo León. ¿Y qué dice? Primero dice que por ejemplo, ¿por qué anoto primero violencia laboral y docente? Porque en esta modalidad, en este espacio, ahora ya se ampliaron más espacios públicos, por ejemplo, la calle, pero cuando se hicieron las leyes de acceso en todo el país, se hablaba de la violencia laboral y docente. Entonces, el acoso y hostigamiento entra
en estos ámbitos también, como decía, en el trabajo, en la calle y en la escuela. Entonces, ¿dónde se ejerce? ¿Con quién la ejerce estas violencias? Las personas que tienen un vínculo laboral, docente o similar a estos con la víctima, contra las mujeres. Independientemente de la relación jerárquica, ya veremos la diferencia entre acoso y hostigamiento. Y esta violencia laboral que se da esta violencia que se da en el ámbito laboral y docente, dice es un acto o una omisión en abuso de poder. Ahí tiene que ver siempre el abuso de poder. Es cómo se han creado los hombres, cuál es la formación, ¿no? La formación del sistema patriarcal, ¿no? Cuando hablo de sistema patriarcal es importante que tengamos claro, no es el sistema de los hombres, es un sistema patriarcal con el cual fuimos educadas esta sociedad, mujeres y hombres. Entonces, a las mujeres se les enseñó a aceptar, ¿no? A no hablar, a servir, ¿no? A no decir nada si algo nos duele o nos ofende. Y a los hombres se les ha enseñado, pues, que ellos tienen el poder, ellos están siempre adelante, ellos son los que mantienen y ellos pueden mandarnos y nosotros obedecer. Y nos pueden violentar y no pasa nada, ¿no? Porque, pues, las mujeres se hicieron para que ellos puedan tener satisfacciones, no solamente de tipo sexual, sino de otro tipo. Las mujeres están para servir a los hombres. Yo no hablo que el servicio esté mal, incluso tenemos que servir, y desde el PAN decimos el servicio es bueno, pero cuando es un servicio mutuo, tú sirves y tú. Pero cuando más una persona sirve, esa relación jerárquica se vuelve nociva. Y por supuesto que daña a la víctima, y daña a la familia, y daña a la sociedad. Entonces, es un abuso de poder, esa violencia, que daña la autoestima, la salud, la integridad, la libertad y seguridad de la víctima, en este caso de las mujeres. ¿Y qué sucede? Pues impide su desarrollo y atenta contra su derecho a la igualdad. Y puede ser nada más en un solo evento, ¿no? O en una serie de eventos. Generalmente cuando las mujeres van a denunciar es cuando ya hablamos de varios eventos, ¿no? Produce el daño, también incluye el acoso y el hostigamiento sexual. Entonces, aquí vamos a ver ya los conceptos específicos del hostigamiento y del acoso sexual. ¿Y qué es el hostigamiento? Pues es el ejercicio abusivo del poder en la relación de subordinación real de la víctima. Hablemos del maestro frente a la alumna. Hablemos del jefe frente a la trabajadora. Claro, hoy también existe el acoso sexual, ¿no? Hacia los hombres. Es lo menos, o el índice es mínimo. Generalmente el hostigamiento se da del jefe con sus trabajadoras, ¿no? Entonces, es una subordinación real de la víctima frente al agresor. Es la trabajadora con el jefe. En los ámbitos laboral, dice, escolar o cualquier otro. El laboral y escolar ya lo vimos, en esos ámbitos es donde más se da, pero hoy se ha ampliado, ¿no? En el transporte público, en las calles. ¿Y cómo se manifiesta? Pues en conductas verbales. Ahorita vamos a ver cuántas cosas tan feas, pero hay que decirlas, ¿no? Que luego nos dicen incluso en la calle, y ya ni se diga en el trabajo, desde una mirada, ¿no? Relacionadas con nuestra sexualidad y de connotación lasciva. Desde cómo nos ven, también tiene mucho que ver ese tema. Y el acoso sexual, pues es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder. Conlleva el hecho a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente que se realicen uno o varios eventos. Este tiene que ver con todas las personas, aquí los compañeros, ¿no? Que nos acosen. Y a veces, casi siempre, con la complicidad del jefe. Entonces, la diferencia entre acoso y hostigamiento: el hostigamiento, hay una relación jerárquica de poder entre la persona agresora y la víctima. Y en el acoso es también un asedio sexual con palabras, con conductas, pero entre iguales, ¿no? Entre compañeras y compañeros de trabajo, ¿no? Incluso puede darse en las universidades, entre
el maestro y la alumna, y entre compañeros de universidad, compañeros y compañeras, puede darse el acoso. Siempre que hay relación que es jerárquica, es hostigamiento, no lo olvidemos, y cuando es entre iguales, estamos hablando de acoso. ¿Y qué implica esto? ¿Quién ejerce esta violencia? Pues la ejerce una persona sobre otra siempre, ¿no? Y la que recibe no desea esas implicaciones sexuales. Por eso es acoso, por eso es hostigamiento, porque no implica, el tema, digo, las relaciones sexuales, afectivas sexuales, son de lo más normal en esta vida. Son parte del desarrollo de la persona. Es parte de la expresión del amor, del afecto, de una relación de pareja, etcétera, ¿no? El tema sexual. Nadie se asusta porque es un tema, es un asunto, es un factor de desarrollo de la personalidad. Entonces, ¿pero qué sucede en este caso? Quien ejerce la violencia, o sea, la persona que recibe esa manifestación, pues no la desea. No desea estas implicaciones sexuales. Ella no quiere. Cuando es por voluntad, sin problema. Y si es entre iguales, pues menos, sin problema. Lo grave es cuando es sin consentimiento y lo peor es cuando hay desigualdad de edades, por ejemplo, entre un maestro de primaria y una niña o un niño, ¿no? Menor de edad. Y puede ser en el entorno profesional y puede ser en el entorno personal. ¿Y qué implica esto? Pues implica posicionarse, ese es el tema, ¿no? Posicionarse en una situación de superioridad, de poder y de control. Es un tema, otra vez, de ejercicio de poder. Y por supuesto es atentar contra la dignidad de la víctima, intimidarla. Y cuando se trata del jefe, pues mucha mayor intimidación. Yo cuando estaba al frente del Instituto Veracruzano de las Mujeres, iban algunas compañeras a plantearme su problema de hostigamiento. Pero ¿cuál era el mayor problema? Que solamente lo contaban, pero no querían actuar. Maestra, yo soy madre soltera, tengo 2 hijos que mantener. Si se llama al agresor, es mi jefe, pues voy a perder mi trabajo y lo necesito. Entonces, es un tema al cual tenemos que arropar y tenemos que, como dicen, echar montón las mujeres, compañeras y compañeros, porque de otra manera, si no damos acompañamiento a en este caso, a una compañera que está ahí, no lo va a hacer, no va a tener el valor de denunciar, ¿no? Pero cuando nosotros decimos te arropamos y te apoyamos, es más fácil que ella pueda denunciar y más difícil que el agresor pueda tomar represalias contra ella. ¿Y cuáles son las formas para ejercer el acoso y hostigamiento? Pues el verbal, ¿no? Las palabras. El no verbal, ¿no? Con actos física, también ya ni se diga, con tocamientos, psicológica. Incluso si tú tienes que aguantar, tú ya sabes, aquí, pues tú tienes tu trabajo, si no aceptas, si no quieres, es terrible, supongo, vivir esto, ¿no? Y aquí, ¿dónde se da? Como les decía, en el trabajo, en la escuela y en los espacios públicos. Y aquí vamos a ver el que se ejerce en el ámbito laboral. ¿Y cuáles son los actos físicos, no? Aquí están los actos físicos, imagínense. Bueno, no lo imaginemos, esto lo hemos escuchado de muchas compañeras, seguramente de ustedes, de amigas, ¿no? Dice invadir el espacio y los límites de la otra persona. Se acomodan muy cerca de ti y se empiezan a pegar y tú ya nada más hasta te arrimas del otro lado. Tocar zonas del cuerpo poco adecuadas. Te ponen la mano aquí, te tallan el brazo, ¿no? Usar el contacto físico como intimidación sexual. Tocar la ropa, el pelo de la persona, besos o abrazos no consentidos. O sea, te dan el beso en la mejilla y se pasan a la boca, ¿no? Frotarse, acariciarse las partes íntimas delante de la otra persona. Exhibicionismo sexual. Conductual, pues están las verbales, las miradas, mensajes, ¿no? Estas mujeres han enseñado mensajes terribles, ¿no? Terribles. De
de intimidación, ¿no? Para que una persona acepte una relación sexual. Llamadas, cuentas de correos, WhatsApp, invitaciones a realizar conductas sexuales comprometedoras, ¿no? Oiga, es que yo soy casada, no te preocupes. Ni tu marido ni mujer se van a dar cuenta. Imagínate, ay, más, digo, lo puse porque es cierto, pero se ve hasta morboso, ¿no? Relamerse los labios delante de una persona sin su consentimiento. Es horrible, da hasta náuseas. Pero eso muchísimas personas y mujeres lo han vivido. Mirar de arriba hacia abajo de manera sexualizada. Frases sugerentes, bromas, comentarios sobre la condición sexual. Fíjense aquí, fíjense, yo comentaba con Zulay hace rato, que la Organización Internacional del Trabajo, compañeras, tiene muchas acciones, ha hecho muchas recomendaciones a los países de los estados parte, México es estado parte de la Organización Internacional del Trabajo, y en materia de igualdad de género, de violencia, de acoso y hostigamiento, tiene mucha investigación. Y entonces, esta organización muy importante, es la que lleva las directrices de las condiciones de trabajo de todas las personas en el mundo para los países que están suscritos a esta organización internacional, ¿no? Dice, contacto físico innecesario y no deseado, ya lo veíamos, observaciones molestas y otras formas de acoso verbal, miradas lascivas, ¿no? Ay, mamacita, ¿no? Y se te quedan viendo, ay no, horrible. Y gestos relacionados con las... Yo lo he vivido en la calle. En el trabajo, afortunadamente, yo no he vivido este tipo de violencia, ¿no? Petición de favores sexuales. Pues si tú accedes, ya sabes, puedes ascender, ¿no? O si no accedes, pues puedes perder tu trabajo. Insultos, dice, observaciones, bromas e insinuaciones de carácter sexual. Gestos o miradas sexuales, manoseos, jalones o pellizcos, ¿no? Así como riéndose, como no queriendo, como bromeando, ¿no? Y casi siempre, fíjense, que es algo que tenemos que trabajar las mujeres. No es no. O sea, tenemos que aprender a decir no. Y ya no podemos y nos reculamos para acá y ya no sabes ni cómo entrar porque te van a volver a decir. O sea, es algo que hemos aprendido las mujeres. Nos da miedo reaccionar. Y te van tocando y ya no sabes si hacia dónde caminar, hacia dónde moverte con todas estas manifestaciones sexualizadas, ¿no? Sobre todo en el trabajo. Restregar a la víctima contra alguien de un modo sexual, ¿no? El acoso callejero también está en los transportes públicos, ¿no? La gente se te pega bien acá, en el metro, cuántas cosas no se han vivido hoy, por eso digo, el metro en la Ciudad de México, no sé si en otras partes, se tienen incluso ya hay vagones especiales para las mujeres. No debía haber vagones especiales para las mujeres. ¿Por qué? Si hubiera respeto por parte de los hombres a las mujeres, ¿no? Pero ahí están restregándose, ¿no? Tallándose en el cuerpo de las mujeres. Jalar la ropa de manera sexual, ¿no? Mostrar, dar o dejar imágenes sexuales, fotografías, ilustraciones, mensajes o notas sexuales, ¿no? Te mandan una fotografía desnudo, te dicen qué es lo que quieres, no se te antoja. Mensajes, dice, pintas hasta grafitis, ¿no? Acerca de la víctima, en paredes de los baños, en los vestuarios, forzar a besar a alguien o a algo más que besar. Llamar a la víctima gay o lesbiana. El tema también de las ofensas a las personas de diversidad sexual también es violencia sexual. Eso debemos quitárnoslo, compañeras, ¿no? Nosotros no somos un partido homofóbico, somos un partido que respeta la dignidad humana. Y debemos ser las primeras en respetar a las personas de la diversidad sexual. Son personas, son seres humanos, o sea, y no, es gay, es lesbiana, ¿no? Marica el que termine al final. Cuando no dicen la vieja, el último, dicen, eres marica.
Dijo, eso a lo mejor lo pude haber escuchado a mi abuelo, pero no puedo decir. Nosotros ya no podemos permitirnos eso. Nosotros somos mujeres políticas que aspiramos en algún momento a tener un cargo público, ya lo tuvimos, estamos trabajando para que alguien llegue a un cargo público, somos un partido político, tenemos reglas en las diversas leyes y tenemos una doctrina humanista de respeto a la dignidad humana y no podemos burlarnos, ¿no? Burlarnos de las personas de la diversidad sexual, gay o lesbiana, ¿no? Pues que es que le gusta, ¿no? Pues es lesbiana, le gusta, o es gay, pues le gusta. Si es lo que está esperando. Espiar, el espiar mientras se cambia o está encerrada en un sanitario. La utilización o exhibición de material pornográfico también, ¿no? Mandar un video pornográfico a alguna compañera, ¿no? Ponerlo ahí, o cuando está la compañera, pones un video ahí, muy sexualizado para ver si se le antoja. O sea, son cosas como muy exageradas a lo mejor, pero que existen y se dan. Pues tenemos que estar pendientes de nuestras compañeras, de nuestras amigas, de la gente que se nos acerque. Las panistas igual, siempre nos identifican, dicen, oye, tú trabajas en un partido político, eres militante, oye, ¿podrías apoyarme en esto? Es importante saber cuáles son las expresiones que pueden identificarse como conductas o verbalizaciones sexualizadas que impliquen acoso o hostigamiento. Hostigamiento, hay una relación jerárquica. Acoso es entre iguales. ¿Cuáles son las manifestaciones? Puedan ser estas. No es solamente de que te aprietes, que te recule hacia la pared, ¿no? O te quiera dar un beso. Hay muchísimas otras cosas que tienen una connotación sexual. Y mientras no haya consentimiento, es acoso u hostigamiento. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas? Fíjese nada más. O sea, todo esto se ha estudiado también desde la Organización Internacional del Trabajo. Inseguridad. Ya las mujeres cuando van llegando a su trabajo saben cómo la van a pasar. Sensación de intimidación. Pues tú no puedes decir nada porque te van a correr, tú no puedes denunciar nada porque te da miedo. El miedo hace presa de las mujeres que sufren acoso y hostigamiento. ¿Por qué es difícil? Porque tiene que ver con tu trabajo. Por eso hay un sentimiento de impotencia. Y dices, yo tengo la culpa, ¿no? Y te da una vergüenza tremenda. Y ni siquiera lo puedes comentar si eres casada, hasta vergüenza te da platicarlo con el marido. Y si tienes un marido machista, pues seguramente tú lo estás provocando, ¿no? Seguramente fuiste con tu escote ahí, o te gusta también. Entonces, ya no es solamente el acoso y hostigamiento en el trabajo, sino todavía la culpabilización, la revictimización por parte de la familia, del marido, etcétera, incluso de la sociedad. Desánimo, depresión, ansiedad, miedo, irritabilidad y sobre todo la impotencia, porque te encuentras en un estado de indefensión. Incluso se dice, vamos a ver el protocolo que tiene Nuevo León y que el protocolo que tiene el gobierno federal, y hay protocolos para cada estado. Incluso nosotros estamos en construcción, nosotras como panistas, está en construcción el nuevo protocolo ya actualizado a el tema, por ejemplo, el protocolo de violencia política se está actualizando, pero cada partido político debe tener un protocolo para prevenir y atender el acoso y el hostigamiento. Entonces, estas son algunas de las consecuencias, fíjense, para el sufrimiento psicológico, humillación, disminución de la motivación, pérdida de la autoestima, aislamiento, deterioro de las relaciones sociales, enfermedades físicas y mentales, el estrés, incluido el suicidio. Y se han suicidado mujeres cuando están en esa situación. En Veracruz pasó algo así, una mujer que nunca le hicieron caso, ¿no? Y yo creo que se sintió totalmente acosada, encerrada, sin puerta de salida, ¿no? Y tomó una decisión tan grave como el suicidio. Por el estrés,
Por eso tenemos que ver, ahora te vamos a comentar ya en la parte de taller de ejercicios, tenemos que ir viendo cómo podemos trabajar medidas de prevención y cómo podemos dar acompañamiento. El panismo hoy no puede dar recursos económicos, no somos gobierno, no hay programas sociales que alcance y ni los tenemos, pero podemos dar acompañamiento. Podemos ver a ver cuál es la ruta que vamos a seguir, hacia dónde podemos ir y acompañar. En la mañana tuvimos rueda de prensa aquí y la secretaria, yo soy directora aquí, de BPM decía que cómo no hay resultados en el estado de Veracruz. Con hay una alerta de género por feminicidio desde hace 6 años. Y le decían, ¿y a poco aquí dan atención? No, pues sí se da atención a las mujeres en violencia política, pero se puede dar también atención a las personas de fuera. Directamente el PAN no tiene la estructura, pero las panistas sí podemos hacer un trabajo. Sí podemos hacer una asociación, un grupo de WhatsApp, no sé, trabajar con nuestra escuela, trabajar en nuestro trabajo, en nuestro ámbito laboral, en las colonias. Vamos a una plática de violencia, vamos a decir, a ver, el tema del acoso. Es que a mí me acosan, a ver, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la ruta? ¿Cómo te puedo acompañar? ¿Y qué medidas de prevención podemos tener? Porque siempre vemos las consecuencias, vemos cómo atender cuando ya el asunto está dado, cuando la conducta ya ha sido ejercida. Entonces, ¿qué hacemos? Es muy complicado cuando las cosas ya se dan. Necesitamos dar acompañamiento y arropar. Si una mujer no está arropada, si no está acompañada, si no la han escuchado en su trabajo, si no la han escuchado en su grupo de amigas, etcétera, no hay manera casi de salir de esto, porque el temor es que te corran y que pierdas el trabajo. Entonces, hay un riesgo de pérdida de trabajo. Y hay un aumento de la accidentalidad. Fíjense, hay muchas mujeres, no todas las mujeres somos resilientes. La resiliencia tiene que ver con la resistencia al dolor y a la adversidad. No todas las mujeres somos resilientes, ¿no? No aguantas nada, no. No juzguemos a las compañeras que no aguantan. O sea, porque pueden tener estrés, incluso pueden andar así como que distraídas, ¿no? De todo lo que están viviendo. Y uno puede hacer el juicio, ¿no? ¿Qué te pasa? Realmente hasta aislamiento existe. Entonces, nuestro papel es dar acompañamiento y ver de qué manera podemos ayudar a prevenir. Pero no podemos arrogarnos, ¿no? Como juezas, ¿no? O prejuiciar a las mujeres que están en esta situación. Porque cada mujer vive estos tipos de eventos de manera diferente. El mes pasado, la responsable del Centro de Justicia para las Mujeres de Veracruz dijo, pues es que aquí vienen a denunciar, pero después no ratifican. Es que a las mujeres disfrutan, ¿no? Disfrutan los golpes, porque aman a sus agresores. Y ahí está la mujer, ahí sigue, digo, no debo juzgarla porque es mujer, sí, pero es funcionaria pública y tiene la obligación de trabajar con perspectiva de género. Tú no puedes decirlo, uno puede pensarlo desde el fondo de nuestra conciencia, decir cómo esa mujer vuelve y el hombre ahí está y ella sigue viviendo esa violencia. No todas las mujeres tenemos resiliencia, no todas las mujeres nos atrevemos a decir hasta aquí, no todas las mujeres tenemos el mismo recurso como para decir hasta aquí llegué, no todas tenemos el valor para decir basta. Muchas mujeres necesitan acompañamiento y en eso podemos trabajar las panistas. Tenemos que ir haciendo qué modelo pudiéramos hacer, ¿no? Desde el panismo para dar acompañamiento a las víctimas de acoso y hostigamiento. Y no solamente trabajar en las consecuencias, sino trabajar en medidas de prevención y dar acompañamiento, hacer una ruta y a lo mejor promoverla con volantes. Se me ocurre que se pudieran hacer campañas allá en el estado de Nuevo León. Incluso dice, pues hay enfermedades físicas, y no sé si haya psicólogas en ahorita como asistentes, pero incluso hay, no lo sé pronunciar, pero hablan del burnout, no sé si han escuchado el burnout, que implica el estrés y la enfermedad física por el malestar laboral.
O sea, la gente no aguanta y dices, ¿por qué no aguantas? No, la verdad, el tema está muy, muy complicado para muchas mujeres, ¿no? Tienes náuseas, hay enfermedades físicas que no se explican y que cuando tú vas y haces un test, te das cuenta del acoso, por ejemplo, y de la violencia que las mujeres están viviendo en el ámbito laboral. Fíjense, hay consecuencias también para los empleadores. O sea, imagínense si la mujer no rinde, si la mujer se aísla, ¿no? Si la mujer se enferma, pues claro que no da el mismo rendimiento. Entonces, dice disminución de la productividad de la empresa. Pues debido a que hay peligro del trabajo en equipo, no hay motivación, hay ausentismo, hay alta rotación de recursos humanos, incluso hay gente que no tiene protocolo en sus empresas. Entonces hay acoso, hay un acoso, entonces ¿qué hacen? Cambian de lugar al agresor, o cambian de área de trabajo a la víctima. Para no meterse en problemas, mandan a la víctima a otra área. Entonces, y si hay mucho acosador y se dedican al tema de que no hay ni siquiera un protocolo, no hay ni capacitación y se siguen viviendo y reproduciendo los esquemas de violencia y los círculos de violencia en el ámbito del trabajo, pues lógicamente que habrá una alta rotación de recursos humanos. A ningún empleador le beneficia el tener este fenómeno tan tremendo de violencia como el acoso y el hostigamiento. Por supuesto que hay un deterioro de las relaciones laborales. Yo no veo a una mujer, ¿no? Riéndose y feliz cuando viene el hombre y la va a acosar. O cuando el compañero la está acosando y acosando, tú te retiras, todas las compañeras ya lo ven feo porque saben que está acosando a la mujer. Entonces, hay muchas consecuencias también para los empleadores. A ningún empresario o empresaria le conviene que haya un deterioro de las relaciones laborales, porque baja la productividad. Para la sociedad somos todas las personas. Los gastos en procesos legales y penales, pues entre más acoso, pues, o sea, los gastos se dan. ¿Quién los paga? Ya sea el Estado o ya sea la persona, hay que ir, hay que caminar. Tan solo si yo digo un acoso y hostigamiento en mi sierra de Papantla, que Papantla tiene comunidades que tiene a 6 horas, ¿no? Y hay un acoso laboral. ¿Ustedes creen que van a ir? Pues no van a ir si no tienen dinero. Y las que tienen dinero, pues van a gastar un dinero innecesario. Diría don Manuel Gómez Morín, aquí hay que tenerlo muy presente. Hay que evitar el dolor evitable. Para eso es la política, para eso son las políticas públicas, para eso gobernamos, para evitar el dolor evitable. ¿Un dolor evitable qué es? Una enfermedad. Es un dolor, o la muerte, pues es un dolor inevitable. ¿Están de acuerdo? Una enfermedad a lo mejor pudo ser un dolor evitable, un dolor inevitable, pero un dolor evitable es aquel dolor y aquel daño que con una política pública, con un recurso, con un presupuesto, se pudo haber evitado. Entonces, el acoso y el hostigamiento genera gastos y estos gastos pueden ser evitados si quitamos el acoso y el hostigamiento. Es un mal evitable. Para eso debe trabajar la administración pública, para eso debe trabajar los institutos de las mujeres, las comisiones de víctimas, las fiscalías, las comisiones de búsqueda, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque son dolores y daños que podemos evitar. Y para eso está el gobierno, para evitar estos procesos no solamente legales y costosos, sino procesos dolorosos y todavía de revictimización, porque vas con la fiscal y te dice, seguro es que llevabas escotado. Oye, pues no, porque si tú denuncias a tu jefe esto, y más si su jefe es un superior que tiene una relación de amistad y de complicidad con la fiscal, con el fiscal, con el Poder Judicial, este dolor es evitable, sí. Si las personas responsables de impartir justicia hacen lo que les corresponde. Y para eso deben estar. Entonces, gastos en procesos legales, ahí están, denuncian, revictimizaciones, ¿no? Costos para la reintegración de las víctimas. Es un dinero que puede utilizarse para otras cosas, pero pues hay acoso y hostigamiento, pues hay que
ver la reintegración de las víctimas. Cada vez se abren más instancias para trabajar la violencia contra las mujeres. Cuando ya no haya acosadores, cuando no haya ya violentadores, estaremos hablando de que ya estos gastos serán innecesarios. Mientras exista acoso, hostigamiento, violaciones a los derechos humanos de las mujeres, desigualdad, brechas salariales, violencia en el trabajo, en los espacios públicos, violencia obstétrica, mientras haya todas las violencias, habrá costos para reintegración de las víctimas. Y se seguirán generando más instancias, pero tenemos que trabajar en la cultura de la prevención, en la culturización, una cultura de promoción de paz, de relaciones armónicas y de quitar que el hombre que es más fuerte que la mujer, por eso puedo violentarla, ¿no? Puedo, mira, aquí está la chica, por ejemplo, ¿no? Él agarrando y ya, quítate, ¿no? Y es tu jefe, ¿qué haces, no? ¿Qué otra cosa y consecuencias para la sociedad? Pues dificultad para el acceso de las mujeres a trabajos de alto nivel y buenos salarios. Incremento de la violencia de género, de la violencia laboral y, por supuesto, discriminación en el empleo. Y segregación ocupacional. Imagínense si un jefe no hace caso porque el trabajador es su amigo y no te hace caso de que la denuncia de acoso, pues entonces te empezarán a segregar, ¿no? Es que es una mujer conflictiva cuando realmente quien está sufriendo el daño y la violencia es la mujer, ¿no? Entonces, si no hay empatía en principio tan solo del jefe, pues imagínense todo lo que la mujer puede vivir. Ah, pues que se vaya, le gusta. No es que se vaya y le guste, es un tema de necesidad. El trabajo es la única forma de sustento, ¿no? Para nuestras necesidades. Hay otras cuestiones que llenan el espíritu, el alma, la armonía, pero pues todos tenemos que comer y todos tenemos familia y todos tenemos a alguien que mantener. Y tener líos en el trabajo es muy complicado, y sobre todo para las mujeres en estos casos. Dice, ¿qué hacer? Pues contárselo a alguien de confianza, ¿no? Que alguna vez hubo un comercial que decía, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Es importante, pero hay que pedir apoyo profesional. Tenemos que atrevernos a denunciar, tenemos que atrevernos a ir, no sé, debe haber instancias, ahorita voy a platicarles lo que dice el protocolo, ¿no? Pero necesitamos incluso un dictamen de un psicólogo de cómo estamos. Hay que pedir apoyo profesional. Y como dice, acudir a organizaciones que dan acompañamiento. En eso debemos transformarnos, compañeras. En eso tenemos que dar el paso como mujeres y hombres panistas. Acudir, no acudir, sino conformarse en organizaciones, ya sea asociaciones civiles o no asociaciones civiles, pero decir, a ver, vamos a conformar un grupo y le vamos a dar acompañamiento a las mujeres que sufren acoso. Y cuando las mujeres actuamos en grupo, logramos más a que si la mujer está sola y no tiene quien la acompañe, pues lógicamente que tiene miedo, ¿no? Y tenemos que creerlo a la víctima. Ese es el primer principio ante esta violencia, creerle a la víctima. ¿Y cuáles son las causas? Pues, entre otras, pues ya sabemos, el machismo, ¿no? Que dice, no, pues las mujeres nacieron para servir a los hombres. Las mujeres tienen que satisfacer los deseos sexuales de los hombres. Las mujeres no tienen por qué decir que no. Y si soy tu jefe, ¿por qué te resistes, no? Y si tengo a mi esposa, ¿qué? ¿De qué? ¿Te importa? Aquí yo puedo tener las que sea. Todas esas actitudes machistas, ¿no? Son las que pues, generan este tipo de violencias, ¿no? Las creencias, ¿no? Los refranes, las canciones. ¿Quién no ha escuchado canciones, no? Incluso hay una canción que he escuchado últimamente que dice, Brillenita hermosa, algo así, ¿no? Yo voy a tu casa y tu mamá te ordena una silla para mí, digo, ala. Entonces desde ahí, fíjense nada más, desde ahí tu mamá te ordena una silla para mí, o sea, a ver, hija, pon el asiento, a ver, hija, atiéndelo, oye, dale de comer. Y no es malo a dar o no dar de comer, el tema es que tú como mujer tienes que servir.
Tu cuerpo debe estar dispuesto para el hombre, a la hora que él quiera. Incluso te hacen creer, si no, entonces se va a buscar otra. Tú ponte, aunque no quieras. Y esa educación que nos han dado, pues es nociva para nuestra persona. Oye, es que yo no quiero. Pues nomás ponte, dice, qué cosa horrible, ¿no? Hoy ya está tipificada la violencia entre esposos, entre cónyuges, pero yo quiero ver una mujer que se atreva a ir a denunciar una violencia, ¿no? Son pocas y es como el acoso y el hostigamiento. Pero tiene que ver, el tema de la sexualidad siempre es un tema de sometimiento para las mujeres. Las mujeres no inician, las mujeres reciben, ¿no? Las mujeres están siempre dispuestas. Las mujeres no tienen por qué ofenderse. Y además, si tú traes un escote es que tú quieres, tienes ganas. Entonces no te me hagas de la boca chiquita. Son las creencias, son los refranes, son las canciones, toda esa cultura, ¿no? De sometimiento y de apropiación del cuerpo de las mujeres, es algo que está todavía aquí. Hace unos días fui a un evento de la Universidad Veracruzana, la universidad pública de mi estado, y era la feria del libro, y había siempre se hace con vinculación con algún país, con empresas literarias o empresas editoriales de otro país, y tocaba con Chile. Entonces antes de iniciar la feria, hubo un evento se comentó de Los Ángeles Negros, y a lo mejor las señoras que están aquí, mis compañeras de más edad, conocieron y cantaron las canciones de Los Ángeles Negros, ¿no? Entonces, decía uno de los comentaristas, es que son canciones que nos ponen a sufrir, son canciones que nos deprimen. Digo, bueno, eso sí, pero las canciones de hoy, de reggaetón, son canciones sexualizadas. Digo, a mí se me pueden escoger, desde mi punto de vista, mío personal, entre Los Ángeles Negros y el reggaetón de ahora, pues yo creo que por lo menos el otro sufrías por el amor, ¿no? Porque querías ver a tu amado, porque la mujer no se hacía caso, el hombre, ¿no? Un tema más de sufrimiento de amor a un tema de hoy es tan explícito el reggaetón, ¿no? Que el cuerpo de la mujer sigue siendo un tema de canciones, un tema de burlas y un tema de posesión, de apropiación y de sometimiento. Y las chicas veo que lo cantan, yo voy al gym y escucho puras canciones así de dame tu cuerpo y ponte así, ¿no? Y hablan de cosas muy explícitas. Entonces, no es un tema, antes se daba de otra manera, hoy también el sexismo y el machismo también va a generar este tipo de cuestiones. Antes no existía el WhatsApp, pero hoy, por ejemplo, te revisan tu celular, te checan tu WhatsApp, dame tu clave del Facebook, ¿no? Porque a ver qué voy a decirte o qué te van a decir o te voy a hurgar con quién platicas. El sometimiento, esa relación nociva de jerarquía, ¿no? De obedecer, de someterse, de hacer lo que él quiere, sigue permaneciendo. Y eso, pues eso genera todo esto, ¿no? Y eso es en la pareja, pero pues si yo lo hago en la pareja, seguramente lo haré como jefe o como compañero en el trabajo. Y por supuesto, los estereotipos sobre la sexualidad. ¿Cuántas creencias hay sobre la sexualidad de las mujeres y la sexualidad de los hombres? La sexualidad de los hombres es más libre. Es que son hombres, mija. Incluso si tiene otra mujer, tú no te asustes, tú eres la mera mera. Entonces, mientras te traiga tu dinero, no hay problema. Así son los hombres. Esos son los estereotipos sobre la sexualidad. Entonces, a los hombres se les antoja la sexualidad y a las mujeres no, claro que sí. ¿Y quién me ha preguntado si no se me antoja, cómo lo quiero y qué quiero para que yo me sienta satisfecha? Eso no es nada grave ni nada anormal. Lo ideal es que el hombre y la mujer en la pareja tuvieran una sexualidad plena, con la libertad de decir qué es lo que quieres y lo que no quieres. Y no es para que cuando él se le antoje, venga y me agarre y me use, ¿no? Pues, vuelvo a decir, estos estereotipos sobre la sexualidad influyen en este acoso y hostigamiento que se da en el ámbito laboral. Y pues debido a esto, el acoso y el hostigamiento son permitidas, incluso alentadas. Tú vete por el tema de invítala y vas a ver, ¿no? Incluso hasta para correr a una mujer pueden utilizar este tipo de artilugios, ¿no? Pueden acudir a este tipo de artilugios, ¿no?
Y pues se consideran naturales, normales e inevitables en las relaciones de los hombres con las mujeres. Todo esto tiene que ver, son causas que ya llevan y que han llevado a esta creencia de la apropiación del cuerpo de las mujeres. Y por supuesto es un abuso de poder. ¿Qué pasa con los jefes también? El hostigamiento es un abuso de poder de ellos, porque saben que está el riesgo de que si saben ellos que pueden correrlas si ellas no acceden. Pero en el caso del acoso, pues los mismos jefes son cómplices. Cámbialo de lugar, es mi cuate, estás exagerando, ¿no? A las mujeres no se les cree en principio, y los jefes menos, y menos si son sus cuates quienes están acosando. Entonces, en el hostigamiento, el abuso por parte de ellos, y en el acoso, la complicidad de los hombres con los hombres, ¿no? Y por supuesto, las creencias y estereotipos, ¿no? Como decía la diputada hace rato, o sea, las mujeres dan pie a esto, porque mira cómo se viste. No hagas caso ni te metas, son conflictos íntimos. Si mira, fue su novio y ahí déjala, que ellos se arreglen. Oye, no es que se arreglen, y es que aunque fue mi pareja, hoy no puedo darle la libertad de que quiera abusar de mí. Dice, si algo, y otra cosa, fíjense, si algo nos incomoda o disgusta, nos da pena decirlo, porque se trata del jefe. ¿Cómo le digo? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde acudo? ¿No? Digo, hoy todas las empresas, y ya ni se diga las públicas, deben tener un protocolo. Nuevo León tiene su protocolo y ahorita hablaremos de él. Entonces, si algo nos incomoda o disgusta, nos da pena decirlo, porque se trata del jefe. Hay miedo a los despidos, a las represalias, o hay confusión, ¿qué hago, qué no hago? Primero principio para acompañar o para atender el acoso y hostigamiento: no juzgar a la víctima. No juzgar a la víctima. ¿Y cómo juzgarla? Ya vimos los estereotipos y las creencias que hay, ¿no? Y no, eso hay que enseñárselos a los hombres, eso hay que ponerlo donde sea. No es siempre no. Si no hay consentimiento, no vale. Si no hay consentimiento, es violencia. Si no hay consentimiento, es delito. Si no hay consentimiento, es un acto de poder. Entonces, con consentimiento todo, sin consentimiento nada. Sin consentimiento es siempre no. Incluso esto está bien como para un emblema de ponerlo ahí en el comité estatal. Yo le comentaba a secretaria a Zulay de que hasta vale la pena poner ahí algunos carteles, arañas, lonas, ¿no? Entonces diga, aquí en este lugar se respetan los derechos humanos. Aquí no hay discriminación. La violencia política no se tolera. Aquí respetamos a las personas con discapacidad y de la diversidad sexual. Y las personas mayores tienen preferencia por su condición. Aquí respetamos la dignidad humana en el PAN desde hace 83 años. Cero tolerancia a la discriminación. Entonces, que allá afuera nos vean con esos ojos. Como estamos en contra del aborto desde la concepción, pues entonces nos han tachado de ultraderecha, ¿no? De muchas cosas, ¿no? De reaccionarias, cuando realmente nuestro principio central es el respeto a la dignidad humana. Y cuando tú juzgas a una víctima, la estás violentando, la estás revictimizando. Cuando no le crees a la víctima, hay que creerle. Claro, hay que investigar, porque también no todas las mujeres, no porque seamos todas mujeres somos buenas, ni tampoco todos los hombres por ser hombres son malos. Y también podemos recurrir a este tipo de cuestiones para dañar a alguien, sin duda. Pero en principio hay que creer, porque tenemos que abrir la puerta de la investigación. Hay mujeres a las que no se les cree incluso de la violencia, que una mujer fue 3 veces al DIF y la regresaron. ¿Tienes hijos? No, pues sí, tengo 3. ¿Tienes trabajo? No, pues no, regrésate. A la tercera, en Minatitlán, la mataron. Dando de comer a su bebé, la balacearon acá arriba y la mató el hombre.
La mujer, en el DIF no le creyeron y siempre la regresaban. Pues es que, ¿qué vas a hacer con tus hijos? ¿Cómo les vas a dar de comer si no trabajas? Esa no es la manera de tratar a una mujer en situación de violencia. No podemos hacer juicios. En principio hay que creerle. Vendrá la investigación y ya nos dirá realmente si realmente podemos, si realmente lo que está diciendo es verdad, pero en principio hay que creerle, porque no sabemos qué puede haber detrás de todo esto. ¿Qué daño esté sufriendo? ¿Hasta dónde esté de desesperada la persona? ¿Dónde denunciar? Hay una 089 que es denuncia anónima. Esta no tiene que ver mucho con el tema de que alguien venga a vernos, que alguien acuda a nuestro auxilio. Pero sí tiene que ver, como es denuncia anónima, porque nos da miedo, tiene que ver mucho con el tema de, hay consejos ciudadanos en varias partes del país, en varios estados, donde te pueden recibir la denuncia anónima y canalizarte y apoyarte con la autoridad. Porque a veces cuando va uno con la autoridad, al rato ya están en aquel lugar y su mujer fue la que denunció, o su trabajadora, ¿no? Entonces, la denuncia anónima o la denuncia penal ante la fiscalía. ¿Por qué? Pues porque el acoso y el hostigamiento son delitos. Denuncia penal ante la fiscalía. Si es en el ámbito de la administración pública, hay una instancia primera que uno puede ir directo al comité asesor y de manera paralela irse a la fiscalía. O puedes ir a la fiscalía y no ir al comité asesor. O solamente te vas a utilizar las vías que te dice el protocolo. Pero, es que ya denunciaste aquí adentro al protocolo, no puedes denunciar. Claro, todo acoso y hostigamiento, independientemente de otra vía que se encuentre, incluido el protocolo, tienes el derecho de denunciar porque se trata de delitos. Entonces, si es en el ámbito de la administración pública, ¿a quién vas? Ante el comité asesor, así se llama el comité responsable de aplicar las acciones y medidas contra el acoso y hostigamiento. Dice, o ante el órgano interno de control en la misma dependencia, donde se ejerce la conducta, de acuerdo al procedimiento señalado por el protocolo, que lo vamos a ver ahorita. Entonces, el 089 dice, es denuncia ciudadana, no es un servicio de auxilio, pero es un avance y ahí te pueden apoyar incluso para darte acompañamiento. Yo no sé cómo funcione, ¿no? Más aquí dice, hay que denunciar, pero no encontré quiénes te atienden en el 089. No sé si alguna de ustedes lo sabe, para ver quién te atiende en el 089, pero es denuncia ciudadana porque es denuncia anónima. ¿Y por qué les decía la fiscalía? Pues es la manera más efectiva. Si ya la gente no le entiende, pues hay que hacerlo. Y si uno que armarse de valor, incluso podemos ser nosotras armadoras de valor para alguna compañera. Podemos ser un grupo de acompañamiento. Incluso, yo siempre digo, incluso si utilizas la prensa, o sea, diré, mamá, me corta el pescuezo si es que no te hacen caso. Vamos a dar acompañamiento a la compañera porque está siendo acosada o siendo hostigada sexualmente por fulano de tal. Y desgraciadamente, de esa manera funciona más. Entonces hay una fiscalía especializada en Nuevo León en feminicidios y delitos contra la mujer. ¿Y qué delito vas a denunciar? Ya sea el acoso, si es de tus compañeros, y si es hostigamiento, si es de tu jefe, ¿no? Entonces son delitos, son actos delictivos, son conductas antijurídicas. ¿Y qué dice el Código Penal del Estado de Nuevo León? Aquí está. El 271 bis habla del hostigamiento. Y ya, lo que habíamos visto, el mismo concepto. Comete el delito de hostigamiento sexual quien asedie a otra persona solicitándole ejecutar cualquier acto de naturaleza sexual, valiéndose de su posición jerárquica o de poder, derivada de sus relaciones laborales, profesionales, religiosas, escolares, docentes, domésticas o de subordinación. Domésticas, fíjense nada más, pensemos en las trabajadoras domésticas, en las compañeras que hacen el trabajo doméstico, las mujeres que hacen nuestro trabajo mientras estamos que hacen el trabajo doméstico mientras estamos en la oficina. Que cuando llegamos hay una comida, que cuando llegamos hay una casa limpia. Imagínense el acoso del marido a la muchacha.
No, pues vamos a encubrirlo porque ahí la loca es la muchacha, en lugar de culpar al marido. Hay que tener mucho cuidado, compañeras, mucho cuidado en culpabilizar a las mujeres. O sea, si el hombre está haciendo, también, o sea, tenemos que ser objetivas, ¿no? Y ya sea si perdonamos o no perdonamos, si denunciamos o no denunciamos, pero no podemos hacer un juicio así, de bote pronto, porque si no, pues, pero el tema de las trabajadoras domésticas también, el acoso, mejor dicho, el hostigamiento, porque ellas trabajan para la señora, para el señor. Y si el señor se queda y le empieza a acosar, a hostigar, puede denunciar. Y aquí está el 271 bis. Vengo a denunciar por hostigamiento sexual. ¿Y qué pasa con el responsable del delito de hostigamiento? Hay una pena de cárcel de 2 a 4 años de prisión y multa hasta de 40 cuotas. ¿Saben cuánto el valor de la cuota en Nuevo León? ¿Sí sabe? ¿Alguien puede decirme? No escuché. ¿Cuánto? ¿Alguien escuchó? No Bueno, se escuchó, licenciada. pues si alguien ahorita me dice cuál es lo que le impone, ¿no? Aquí nosotros, en algunos todavía el salario mínimo, muy penoso, con otras los UMAS, ¿no? Porque se transformaron del salario mínimo a las cuotas por UMAS. Dice, si ocasiona perjuicio en la posición laboral, docente, doméstica o de subordinación, la pena se aumenta de 3 a 5 años. Y la prisión y multa hasta de 40 cuotas. Sube la multa también, la pena pecuniaria sube y sube también la pena privativa de libertad. Pero si es servidor público, imagínense nada más, la pena es destitución e inhabilitación de 2 a 5 años para desempeñar el cargo. Aparte de la prisión y de la multa, está la destitución e inhabilitación de 2 a 5 años. Y se persigue de oficio, fíjense que es importante. En varios códigos penales se persigue por querella. Solamente, ¿qué implica por querella? Que vaya la víctima a denunciar. Si no lo denuncia, no pasa nada. Y cuando es de oficio puede ir cualquier persona. Es que yo estoy viendo cómo están acosando, hostigando a mi compañera. Tú puedes ir, alguien puede ir a denunciar. O solamente con la noticia criminal, así se le llama en el ámbito penal, con la noticia incluso de que hay un hostigamiento y de que alguien declaró que vive hostigamiento o que alguien escuchó que hay hostigamiento y la autoridad se dio cuenta, es suficiente para traer el caso y levantar la denuncia. No necesita ir la persona solamente que lo manifieste. Entonces, se persigue de oficio este delito, ¿no? Y el acoso, que es entre iguales, entre compañeros, ¿no? Dice, quien por cualquier medio asiedie, acose, se exprese de manera verbal o física de términos, conceptos, señas, imágenes que tengan connotación sexual, lasciva o de exhibicionismo corporal. La pena es de 2 a 4 años y también se persigue de oficio. ¿Y qué pasa el acoso? ¿Cuándo se incrementa? Si es servidor público, se incrementa en 1/3 y también se le destituye del cargo. ¿En qué casos? Si la víctima de este acoso es menor de edad o es contra la mujer en razón de género. Fíjense, si es en el transporte público, la sanción se incrementa en 1/2, porque tiene mayor libertad ahí, yo creo, de estar haciendo sus fechorías. Y el chofer, ¿no? Si el chofer es el agresor, se incrementa en 1/2 y se le suspende la licencia. Y no tendrá derecho a solicitar licencia ni obtener concesiones o permiso alguno para prestar servicio público por un tiempo determinado. Eso lo dice el Código Penal del Estado de Nuevo León. ¿Y dónde nosotros podemos denunciar si se trata del ámbito privado? Debe haber protocolos, pero si no, fíjense que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala estas atribuciones a la Secretaría del Trabajo. Para el ámbito laboral privado, dice
¿Qué tiene que hacer la Secretaría del Trabajo? Hay que denunciarlo ante la Secretaría del Trabajo, al patrón, al compañero, porque ellos tienen que implementar acciones y tienen que obligar, ¿no? Que haya difusión y capacitación permanente en todos los centros laborales. Y ellos tienen obligación de hacer que haya una formación integral de desarrollo laboral y productivo que elimine toda práctica de acoso laboral. Y tiene que señalar, por eso los mecanismos de denuncia son los protocolos. Las mujeres que trabajan en ámbitos privados no pueden estar desprotegidas. Y estos mecanismos de denuncia deben incluir asesoría legal y psicológica. No es otra cosa más que un protocolo de acoso y hostigamiento en el ámbito empresarial. Eso también hay que vigilarlo. Esto es obligación de supervisarlo la Secretaría del Trabajo de Nuevo León. Y así como también mecanismos para la investigación y sanción del acoso laboral que permite el respeto a los derechos humanos y la privacidad. Entonces, si se ejerce en el ámbito laboral privado, la Secretaría del Trabajo tiene la obligación de tomar cartas en el asunto. Y vamos a ver lo que dice el protocolo para la prevención y atención del hostigamiento sexual y acoso sexual para la administración pública del Estado de Nuevo León. Aquí vamos a ver quiénes son los responsables, qué es lo que tienen que hacer y hacia dónde tienen que ir las mujeres, cuál es la ruta, ¿no? La ruta que debe ir, que debe seguir las mujeres para el caso de estos tipos de violencia en el ámbito laboral. ¿Y cuál es el fin de este protocolo? Ahí dice, en la Gaceta Oficial que revisé, dice establecer las bases de actuación para prevenir y atender el hostigamiento sexual y el acoso en las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Nuevo León. Bases de actuación para prevenir y atender. Bases de actuación para prevenir y atender. Casi todas las instancias trabajan por la atención. Vuelvo a insistir, tenemos que trabajar en la prevención. ¿Para quién aplica este protocolo? Personal de confianza, de base, contratadas por honorarios, fíjense también. Pues que no están en la nómina, no están contratados en la nómina, pero están contratados por honorarios. Que sí es el auditor que viene, no sé, 2, 3 veces a la semana a revisar documentos. Y también quienes brinden servicios directos a la dependencia y entidad. Incluso los proveedores si llegan ahí. Eso lo señala el protocolo. Personal de confianza, de base, contratadas por honorarios y quienes brinden servicios directos a la dependencia y entidad. Para todas estas personas aplica este protocolo. Y hay un comité asesor, fíjense, es el órgano central para ir a denunciar, para ir a quejarse, para ir a plantearle una conducta de acoso y de hostigamiento. Y aquí está. ¿Quién preside el comité asesor en el Estado de Nuevo León en el protocolo? Para atender este protocolo. La presidencia, una persona de recursos humanos. Fíjense que aquí es el órgano interno de control y quien coadyuva, ¿no? La Secretaría Técnica la tiene las unidades de género. Y aquí ustedes ponen, digo, no ustedes, Nuevo León puso a la igualdad de género como vocalía nada más. Entonces, la presidencia es una persona de recursos humanos, de ese comité asesor. La Secretaría Técnica, que es quien toma nota, quien debe tener conocimientos de perspectiva de género, debe conocer la ley de víctimas, la ley de acceso, tiene que conocer los tipos y modalidades de violencia, tiene que saber los conceptos que dicen los tipos penales, ¿no? Tiene que tener la perspectiva de género para poderle creer a la víctima y no revictimizarla, ¿no? Tiene que, por supuesto, actuar con confidencialidad. Entonces, la Secretaría Técnica, secretario técnico, ¿no? Es del área jurídica. Aquí lo deseable es que tuviera perspectiva de género, pero es del área jurídica de ¿dónde me están violentando? En la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud debe tener un comité asesor, ¿no? Para, así dice el protocolo, para que me atienda. Vas a la presidencia, se reúnen y ya ahorita veremos qué es los pasos a seguir, pero estos son las personas integrantes.
Secretaría Técnica, y la vocal, pues la unidad de igualdad de género de esa área o departamento donde se está cometiendo esta conducta, ¿no? ¿Cómo debe actuar el comité asesor? Fíjense. Generar confianza. Oye, pues es que seguramente tú le hiciste ojitos, es que mira tú cómo vienes. Y lo hacen. Tú traes tu vestido apretadito, amiga, mira cómo se te ve. Pues es que lógicamente, pues al hombre se le antoja y pues se ve como que te gusta, ¿no? Esa no es la manera de actuar. Eso hay que revisarlo, eso hay que verlo. Si realmente este comité asesor, ¿no? Trabaja bajo esos estándares de respeto a los derechos de las mujeres y de no revictimización. Generar confianza. Respetar sin emitir juicios de valor. Es que tú tienes la culpa, ¿no? Es que tú le provocas, ¿no? O es que, pues, ¿de qué te quejas? Oye, pues si tienes hijos, tú aguanta vara. Por eso hay que actuar con empatía. Creerle a la víctima, actuar con empatía. Empatía es empatarse, juntarse con aquel y ver qué siente. ¿Qué sentirías tú en ese momento? Yo siempre insisto que tenemos que ver que este equipo sea de mujeres. Alguna vez podrán ser hombres, sí, cuando conozcan de perspectiva de género, cuando asuman, ¿no? Cuando se asuman con una nueva masculinidad y de respeto a los derechos de las mujeres, y cuando tengan perspectiva de género, está bien que este comité asesor pueda ser atendido por hombres también. Pero es muy difícil encontrar empatía, y difícil, no imposible, encontrar empatía con un hombre. Y más si no tiene perspectiva de género y es un macho, imagínense que va a actuar con empatía. Y respetar el principio de presunción de inocencia. Vamos a escuchar a la víctima, vamos a escuchar también a la otra persona. Tener equilibrio entre distancia y cercanía emocional. Tienes que guardar tu distancia para poder escucharla, pero tienes que ser empatía. Tienes que tener esa cercanía emocional para ver qué es lo que siente. Y por supuesto hay que decirle a la víctima el alcance de su función. Digo, aquí no vamos a llevarlo a la cárcel. Aquí se van a hacer tales y tales sanciones, se van a tomar. Primero se toman medidas. Medidas no preventivas. Hay, ¿cómo se llaman? Medidas de seguridad para las mujeres que están siendo acosadas. Escucha activa. No, pues el señor está hasta haciendo gestos por allá y volteando por allá. Ajá, sí, ¿qué decías? No. Escucha activa. Comunicación asertiva. Ponerse en el lugar de la víctima. Entonces, esas son funciones que deben ser, si no puedes, pues hay que aprenderlas. Esto es actuar con perspectiva de derechos humanos y de perspectiva de género. Si no, pues nos van a revictimizar y las mujeres ni siquiera, ya ni van a ir a denunciar allá afuera, ni siquiera al interior de sus trabajos. Y aquí viene cómo atiende el comité asesor. Bueno, el comité asesor, ¿qué pasa? La presunta víctima, ¿no?, presenta denuncia. Hay un formato de primer contacto. Lo presenta al comité asesor. ¿Quiénes son el comité asesor? Ya lo vimos. Presidente, una presidencia, secretaría técnica y vocal. Es de recursos humanos, del área jurídica y de la unidad de igualdad de género. Presenta y la remite inmediatamente a la autoridad competente, que puede ser a la unidad al órgano interno de control. Pero antes va a pasar esto. Da a conocer primero las conductas que constituyen acoso y hostigamiento. Escuchas y dices, esto es acoso y es hostigamiento. ¿De qué se trata? Y por supuesto tiene que garantizar la confiabilidad. Y en su caso dice, remite a la víctima atención médica o psicológica. Antes de hacer un juicio, atención médica o psicológica. Eso debe tenerse en las instancias. Si no es aquí, la Secretaría de Salud, pero tenemos que ver el estado emocional, físico de la víctima.
Antes de remitir la denuncia va a garantizar confidencialidad y, por supuesto, emite la asesoría a la presunta víctima, le recomienda a recursos humanos medidas de no repetición. Entonces, remite la denuncia inmediatamente a la autoridad competente. El órgano interno de control es el que va a emitir medidas, medidas de seguridad y para ver la sanción correspondiente de acuerdo a la ley de responsabilidades administrativas, ¿no? Porque estamos hablando de servidores y servidoras públicas. No estamos hablando de gente, de ciudadanos de allá afuera. Pero independientemente de utilizar esta vía, la vía penal, que es la fiscalía, queda a salvo. No, es que si tú ya denunciaste aquí no puedes, no. Ellos mismos tienen que decir, puedes venir aquí, pero también tienes la libertad de ejercer acciones fuera de aquí. ¿Tiene alguna falta, alguna cuestión que subsanar? El formato de denuncia jurídico lo revisa y lo regresan para que subsanen. Entonces, no es un tema de que es que le faltó un dato, ya no sirve y ya no hacemos caso de la denuncia. No, si le falta algo, es como el recurso de amparo. Vamos a subsanar la deficiencia de la queja. Aquí vamos a subsanar, ¿no? Vamos a decirle que subsane. No se lo vamos a rechazar, es decir, no sirve y lo archivamos, no, a ver, aquí faltan estos datos, falta el relato, cómo fue, no sé, todo el tema que yo no conozco, el formato, ¿no? Todo el tema de ese formato, si no se llenó bien, se regresa y se le dice al comité asesor para que le diga a la víctima y lo lleve. No, o si es que no viene completa, hay que subsanar y ese es un derecho que tiene la víctima. Jurídico es quien lo revisa, ¿no? ¿Y qué acciones toma? No solamente la denuncia, sino brinda atención y gestiona, como decíamos, terapia o ayuda profesional. Solicita al área de recursos humanos que adopte medidas de protección. Esas serán las que estaban viendo. No son de seguridad, medidas de protección. Medidas de protección para la víctima. Mientras son peras o son manzanas, mientras sabemos si es cierto o no, hay que poner medidas de protección, porque si no le creemos y realmente ya está en riesgo, puede suceder otra cosa, incluso hasta una violación, incluso el tipo la puede acosar allá afuera, el compañero. Entonces, recibe la denuncia, como les decía, y remite el expediente a órgano de control interno, ya les dije, ¿no? Que depende de la Contraloría, en este caso también de Nuevo León, ¿no? Al área jurídico y a la de recursos humanos. Entonces, ¿a quién lo voy a mandar? Al órgano de control cuando ya está completa este formato y lo paso. Y al área jurídica para la revisión y a la de recursos humanos también para que adopte medidas de protección para la víctima. Algo muy importante, compañeras, es que vamos a ver, a sentarlos para ver si se entienden, que venga la mujer, el hombre, que el hombre se defienda frente aquí a la compañera. No. Toda medida alternativa de justicia, yo soy mediadora, ni la mediación ni la conciliación están permitidas en el acoso del hostigamiento, porque es violencia contra la mujer. Prohibida la conciliación y la mediación en el acoso y el hostigamiento. ¿Y qué hacen después? De todas maneras, hay que mandar ese registro, hay un registro de casos en Nuevo León, que se reporta mensualmente al Instituto Estatal de las Mujeres. Entonces hay un banco de datos, no sé cómo si esté actualizado, si el Instituto de las Mujeres diga cada mes, hay estos tipos de violencia laboral, hubo acoso, hubo casos de hostigamiento, hubo violencia física, hay tantos casos de violencia psicológica, se dieron en tales municipios, en tales ciudades, con mujeres de este rango de edad. Todo eso debe registrarlo el banco del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León. Es muy complicado el tema del banco de datos. Luego las instancias no
alimentan. ¿Quién debe alimentar? La Fiscalía, la Seguridad Pública, la Secretaría de Salud si le llegan mujeres en situación de violencia, la Secretaría de Educación para las alumnas, maestras y maestros que tienen violencia, y en este caso, la Secretaría del Trabajo, en el caso del ámbito privado, y la Administración Pública, ¿no? Todos los comités asesores deben reportar a alguien y tener estos reportes en el banco para saber qué casos. Eso es lo que yo insisto. Hay registro de casos. Tenemos que ver ya por qué hay casos. Tenemos que trabajar en la prevención. Ya siempre, como dicen, ¿cómo? Muerto el niño o ahogado en el pozo y ahora tomamos medidas. Hay que tomar medidas de prevención. Pero este registro de casos se debe hacer y eso se debe remitir al Instituto de las Mujeres de Nuevo León. Y dice que a las acciones del comité asesor, como les decía, vista al órgano interno de control, para en su caso fincar la responsabilidad. Ahí fincan la responsabilidad. Es responsabilidad administrativa, ¿eh? Ahora, si tú denuncias penalmente, incluso también aquí puede haber, si se trata de servidor público, porque si se trata de servidor público en el protocolo, puede incluso haber una inhabilitación, ¿no? Entonces, da vista al órgano interno de control y ahí da una orientación penal. Puede ir usted a la fiscalía, ¿no? Levantar la denuncia y estas son las consecuencias que puede haber, ¿no? Y estas son las sanciones que puede haber si tú vas a la fiscalía. Independientemente de que vengas a esas instancias que tienen que ver con la atención interna a través del protocolo. Y por supuesto la canalización laboral del expediente para que se tomen las medidas de protección a recursos humanos. Medidas de apoyo también. A ver, las medidas de apoyo no implican sanción. Si tú dictas unas medidas de protección, no es sanción, ¿eh? Las medidas de protección son eso, para proteger a la víctima en un momento dado. Incluso las autoridades penales, las autoridades de la fiscalía, generan no solamente medidas de protección para la víctima, generan también medidas cautelares. Por eso cautela. La medida cautelar se dicta a la persona agresora. No te acerques, ¿no? No te acerques a la víctima, y le ponen restricciones a la persona agresora para evitar que siga haciendo daño. Y las medidas de protección son para la víctima. Le ponen rondines, en el caso de violencia familiar, ponen rondines, en este caso, ¿qué medidas de protección pudieran ponerse para las mujeres que están en un trabajo y para que las protejan? No sé, no tengo ahorita a la mano las medidas de protección que ponen en Nuevo León, pero Recursos Humanos debe tener medidas de protección, o que la persona, no sé, vaya en un horario diferente, que esté en un lugar diferente, al tipo que lo muevan en tanto se comprueban las cosas, ¿no? Incluso ya puede decir qué es lo que le acomodaría mejor para no sentirse acosada, ¿no? Porque ahí sigue la persona. Y debe haber, por supuesto, programas anuales de capacitación. El problema de la reincidencia, bueno, la reincidencia ya debe tener otro trato. Ya yo digo, una reincidencia, si ya fuimos al protocolo y se le dieron medidas y reincide, pues ya hay que acudir a las autoridades ministeriales, ¿no? Y el registro estadístico, como les decía, es una obligación que tiene el comité asesor para que se sepa cuáles son los casos registrados de acoso y hostigamiento. Pues eso es lo que yo les tengo que comentar. Sin embargo, a mí sí me gustaría, ¿no? Porque la intención era poder hacerlo tipo taller con salas, no fue posible, pero ¿qué podemos meditar, reflexionar? Y podemos comentar ustedes. Medidas de prevención del acoso y hostigamiento que implementarían si fueran autoridades. Recordemos que todas las que estamos aquí podemos acceder, o ya fuimos autoridades, o somos autoridades, o somos representantes populares, o somos mujeres políticas que trabajamos en las colonias, con los liderazgos, con nuestros comités municipales, con nuestros subcomités, ¿no? Con nuestros vecinos, nuestros jefes de manzana. O sea, hay muchos municipios que se organizan así, ¿no? ¿Qué haríamos si yo fuera autoridad? Medidas de prevención. Ya vimos todas las medidas de atención, y de sanción, pero ¿qué medidas de prevención pudiéramos nosotras sugerir?
Entonces, es como pregunta, no sé si lo anotan, ideas de prevención, y ahorita los comentamos. Prevención desde si fueran ustedes autoridades. Otro que pudiéramos comentar, digo yo, tendremos tiempo, unos 10, 15 minutos, desde la ciudadanía. Yo les decía, es importante, desde la ciudadanía, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué medidas pueden promover para prevenir el acoso? ¿Qué hacer? ¿Cómo dar acompañamiento? ¿No? Pero también, ¿cómo prevenir el acoso? Desde las familias. ¿Qué podemos hacer desde las familias? Desde el ámbito laboral, ¿qué podemos hacer? Desde el ámbito de nuestro partido, desde el ámbito de la estructura del partido, desde la autoridad como partido, porque somos un partido humanista que respeta la dignidad humana. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir, o si fuéramos autoridades, y para acompañar y prevenir desde la ciudadanía? Y para dar acompañamiento, fíjense nada más. Aquí están las barreras que impiden a las mujeres denunciar. Y este documento es de la Organización Internacional del Trabajo. Y fíjense, chéquense nada más. Dice, temores de las víctimas del acoso y el hostigamiento. Barreras que impiden denunciar. Dice, temor a hablar de lo ocurrido, ¿no? Temor a hablar de lo ocurrido. Temor a ser victimizada. A lo mejor alguien ha vivido acoso o hostigamiento, ¿no? Temor a la victimización. Las vergüenzas que uno siente, ¿no? Temor a la crítica. El desconocimiento de derechos. Nosotros ya conocemos nuestros derechos. Y sabemos que hay un protocolo, y sabemos que hay un delito, y sabemos que hay una fiscalía, y sabemos cuáles son las conductas de acoso y hostigamiento, y sabemos cuáles son las consecuencias, porque lo hemos vivido o porque hemos visto a alguien que lo ha vivido. Incluso esto viene de estudios científicos, todo lo que siente, la ansiedad, las náuseas, el problema que tiene el estar viendo a su agresor todos los días en su trabajo, ¿no? Desconocimiento de derechos. La desconfianza, ¿no? En los mecanismos. ¿Para qué voy a denunciar si ni caso me van a hacer? El temor a la no confidencialidad. Ándale. No, pues si yo lo comento, pues todo el mundo lo va a saber, ¿no? No, pues todo el mundo sabe, ¿no? Que el jefe me está queriendo agarrar las nalgas, ¿no? Pues es que todo el mundo lo sabe. Todo el mundo tiene miedo a eso, ¿no? La mala interpretación también tienes miedo, ¿no? Haber interpretado mal los hechos ocurridos. La incomprensión del hecho. Por eso hablamos de que el comité asesor debe tener empatía. Incomprensión del hecho. ¿Ya? No. Y la relación con quien acosa. Precisar la situación actual cuando hubo alguna relación anterior con quien acosa. Incluso puede ser la pareja, o le digo la expareja. Y luego viene la revista. Pues es que si fue su compañero, ¿no? Bueno, también se puede hablar con el agresor. Hablar con el agresor si la autoridad ya tiene conocimiento de la agresión. Si yo fuera autoridad y si ya tengo el conocimiento, podría hablar con el agresor y si reincide, se pueden tomar otras medidas. Ah, claro, claro. Digo, se puede hablar yo creo que la primera, uno puede hablar y decir, oye, basta. No es no. Y puede ser que el agresor le pare, ¿no? Pero, depende de la intensidad de la agresión, intensidad del acoso. Entonces, mi pérdida de derechos, pues sí, ¿por qué? Porque el que tiene la vara alta, pues es el jefe y es el que me está acosando. Entonces, sobre estas cuestiones, mire, prevención, ahorita voy a cerrar la presentación. Prevención, si fuéramos autoridades, ¿qué medidas de prevención tomaríamos?
Si fuéramos, soy ciudadanía, que somos ciudadanía, todas las personas que estamos aquí. Si pertenecemos a una C, si pertenecemos a un grupo de, no sé, de mujeres, incluso en colonias se organizan para este tipo de violencias, ¿no? Incluso para la violencia callejera hay gente que se organiza para esto, ¿no? Y también de estos temores, ¿no? Estos temores hay que hablarlos porque hay que erradicarlos. Mientras tengamos temor, no, nos paralizamos y no podemos hacerlo. Entonces, aquí está participación libre para comentarios, digo, y hablaríamos de las conclusiones. Lo que yo quiero es que pudiéramos, digo, porque las quiero como tener a la vista, para que podamos comentar. Yo, en lugar de decirles preguntas y respuestas, también son válidas, las escucho. Es importante decir qué medidas pudiéramos tomar. A lo mejor hasta nuestra compañera Zulay pudiera tomar ahí nota. ¿Qué pudiéramos hacer como autoridades? Y hasta se lo damos a la autoridad. A nuestro alcalde, que es panista, se lo vamos a dar, ¿no? A nuestro empresario, que es panista, se lo vamos a dar. Le vamos a dar un cartel. No sé, se me ocurre. No son ocurrencias. Yo siempre digo que podemos echar mano de muchas cosas como ciudadanía. ¿Qué le puedes recomendar a la autoridad de medidas de prevención? ¿Qué harías tú como sociedad civil para prevenir desde tu colonia, tu familia? Y sobre esos temores, ¿cómo podrías dar acompañamiento a las mujeres que sufren acoso y hostigamiento? Esa es parte de la sororidad, ¿no? Y la solidaridad, que es un principio central de nuestra doctrina, tanto la dignidad humana como la solidaridad. Y es momento, compañeras, de poder hacer algo. Es importante escuchar, pero es importante decir, a ver, se puede hacer esto para prevenir. Para atender ya tenemos muchas cosas. Pues ya que se haga el hecho, ¿no? Pues ya que se acosa a la mujer y ya actuamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que esto no se dé? Desde las familias, desde las escuelas, desde nuestra posición como vecina, desde nuestra posición como madre de familia. ¿Qué podemos hacer desde la ciudadanía? ¿Y qué podemos hacer como autoridad? ¿Qué le recomendaríamos a las autoridades para prevenir? ¿Qué tendríamos que ir eliminando para que esto ya no se dé? ¿Y cómo podríamos dar acompañamiento? Adelante. Buenas tardes, buenas noches a todas. Si me permiten, quiero dar un testimonio acerca de lo que viví este fin de semana. Yo fui víctima de violencia laboral. Me despidieron del trabajo por defender mis derechos, por no permitir que hubiera personas que abusaran de los demás en el ambiente laboral, que yo trabajaba anteriormente en la seguridad privada. Y pues perdón, a mí el día de ayer yo recibí una amenaza porque la empresa no me ha pagado lo que me corresponde, porque sí me despidieron por una falta que no era mía, una injusticia que no era algo que no, yo no tuve nada que ver. Sufrí una amenaza de parte del coordinador, una amenaza telefónica, pero no tuve oportunidad de grabar la amenaza, tal vez quizá por mi estado, me alteré, me puse muy nerviosa y yo no sabía qué hacer. El día sábado que me despiden, yo salí enojada, salí indignada por haber perdido mi trabajo, porque de ahí dependía todo. Y creo que a las mujeres, a las que dan guardias, no les daban un trato digno. Y yo trataba como estudiante de la licenciatura en Derecho, yo trataba que esas injusticias ya no se dieran. Pero muchas veces por miedo a denunciar esto, dije, ya basta, ya no puedo permitir más esto. Yo ya me moví a lo que es primero la Junta Local de Conciliación. Y luego ya de ahí pues me fui a Defensoría Pública con una abogada de oficio. Créanme, muchachos, que esto no se lo deseo a nadie, esto que viví, no se lo deseo a nadie.
estas amenazas que yo recibí por haber hablado, quizá fue porque no permitir más acoso laboral. Y perdón, pero no sé que no estoy sola, sé que están ustedes. Por algo decidí tomar este curso, porque quizá más adelante me puede ayudar todo esto. Tal vez quizá ya me excedí con lo que estoy diciendo, pero ¿qué puedo hacer yo? O sea, primeramente ya la demanda ya está. Falta ver lo que me dice el abogado. Yo me quisiera ir por la vía penal, por el tema de las amenazas. Se quedaron con información personal mía y no sé si me la vayan a dar. No sé, maestra. Ok, Albi, la verdad, es una pena todo esto que, digo, es una muestra de lo que podemos estar viviendo en un momento de las mujeres. Y digo, en principio las medidas que has tomado está bien, o sea, la Defensoría Pública, ir a la Junta, incluso podría constituir delito el tema del acoso laboral. Habría que ver, lo que estamos hablando es acoso sexual, o sea, el acoso laboral, cómo se trata. No sé si ahí pudiera tomar medidas o apoyar, diputada, a lo mejor con un abogado laboral. Ya me puse, perdón, con un abogado laboralista que pudiera orientarla para, desgraciadamente, digo, hay muchas cosas cuando se tratan de las empresas, están mucho más desprotegidas las mujeres, porque el hecho es de que ella ya la corrieron. Entonces, por lo menos que le den su liquidación normal, y si hay manera de interponer la denuncia por acoso laboral, hacerlo. Incluso, diputada, yo creo que hasta mediatizar esto, ¿no? Digo, hay que ver las mujeres que se acercan, nuestras simpatizantes y militantes, decir no está sola y darles acompañamiento y decir la empresa tal es así, ¿no? Porque Albi, de hecho, digo, cuenta con nosotras y también nosotros avanzaremos, tanto tú te sientas segura, digo, en el medio mediático, como dice la maestra, pero es también si, o sea, con lo que tú vayas avanzando, nosotros vamos a estar ahí. Tú puedes decir, hasta aquí es mucho o es poco, nosotros vamos a estar contigo. Ahorita, por favor, si nos puedes pasar tus datos para ponernos en contacto contigo y mañana mismo ya ver ese tema. Muchas gracias, licenciada Wendy. Le estimo demasiado. Y créame que no sé si estoy mal por haber hablado, porque muchas veces es eso, y es eso de que como empresa, quizá por falta de prestaciones también, no se procede, vaya. La falta de prestaciones también. La falta de prestaciones laborales también, es como digo, el acoso. Albi, ¿quién tiene el micrófono abierto? Claro, Albi, cuenta con ello. Ahorita nos pasas, por favor, tus datos para mañana mismo verte y ver qué es lo que podemos hacer. Permíteme, déjame apagar el micrófono, que no lo tiene abierto. Sí puede funcionar una denuncia penal, y es importante que lo vea un abogado laboralista, diputada, para ver exactamente los detalles del caso, ¿no? Los detalles del caso. O sea, sí, Albi, cuenta con ello. Mañana mismo nos vemos y, como te digo, va a haber varias posibilidades que podemos hacer y actuar. Conforme tú te sientas segura, nosotros vamos a estar ahí para apoyarte. Cuenta con ello. Y lamento mucho. De hecho, era uno de los temas de los comentarios que yo tenía para la exposición de la maestra, el que tú mencionas, que no somos exageradas, que muchas veces se nos dicen exageradas, y cuando es acoso, cuando es hostigamiento, cuando yo no me siento a gusto. Desde ahí empieza el acoso, porque lo que para ti puede ser un acoso, para mí no puede ser acoso que me agarren los hombros, que me empiecen a hacer masajito. A lo mejor para mí es normal, pero si tú ya no te sientes a gusto con ese masajito, desde ahí empieza el acoso. Entonces no somos exageradas, no estás exagerando. Por más que tú escuches que varias personas te digan eso, estás exagerando, no te van a creer.
si tú no te sientes a gusto, vamos a darle para adelante. Y ese es uno de los comentarios que tenía para su ponencia, maestra. También que debemos acompañarnos, apoyarnos y visibilizar este grave problema del que nadie quiere hablar, tanto del que recibe la violencia como el que ve la violencia, porque hacemos como que no vemos y hacer como que no ver nos hace parte del problema. Así es. Y dejando también uno de los comentarios que yo veía en su exposición es muy grave recibir acoso y el hostigamiento, pero a eso súmenle que la que reciba el acoso y hostigamiento sea una madre soltera. Imagínense el grado de sofocación y el grado de no saber qué hacer si la que recibe esa violencia es una mamá soltera. Y también que luchamos en todo tipo de violencia sobre la revictimización. En este acoso, en este tipo de violencia se me hace aún mayor, porque cuántas veces vas a tener que volver a contar lo que has vivido, jefe 1, jefe 2, jefe 3, jefe 4, ir a denunciar, etcétera. O sea, se me hace que en este tipo de violencia es mucho el grado de revictimización que sufrimos las mujeres. Y también recordarles que el acoso y el hostigamiento es un escalón para llegar al resultado más fatal de todo tipo de violencia, que es el feminicidio. También de ahí puede surgir, o sea, no es como, ay, no pasa nada, no. Ese también es un problema grave y es un escaloncito más para llegar a ese resultado fatal que es el feminicidio. Una de las preguntas que le tenía, pero ya no la dijo, es ¿cuáles son las instancias a donde debemos ir a denunciar? Ya no la comentó, pero también sería cuáles son las evidencias que normalmente pues podrían ser válidas ante una denuncia. Y en el tema de acoso sí está penado para el agresor, pero también está penado por omisión. O sea, quiere decir que si yo le dije a mi jefe 1, mi jefe 2, mi jefe 3 y no me hicieron caso, también por omisión está penado. Si no, estaría padre y bueno legislar sobre ese tema. Y veo que está muy visibilizado en el ámbito político, en el ámbito público, pero no lo veo tan así en el área privada, en el ámbito privado. Entonces también estaría bien, pues, visibilizar aún más. Y ya también es la pregunta que hiciste, ¿cómo prevenir? Y es muy importante el dato, me sorprendió que se persiga por oficio. Ojalá sí pueda ser en todo México. Me llevo mucho reto sobre esta ponencia, maestra. Pero en prevención, yo nada más sería, no, digo, me gustaría escuchar a las demás y abrir el micrófono. Primero que nada, Albi, no creas que pase el tema, eres prioridad tu tema y ojalá ahorita nos des tu número para mañana mismo comunicarnos contigo y darle seguimiento a este problema. Te mando un fuerte abrazo, que sepas que no estás sola, cuentas conmigo, con la Secretaría de Promoción Política de la Mujer y sé que con todas las que estamos aquí reunidas y muchas más, no estás sola. Y bueno, también... Muchas gracias, diputada, perdón, muchas gracias. Estamos en contacto y mañana nos Igual vemos sin falta. requería muchísimo el apoyo psicológico. El Cuenta apoyo con- psicológico porque quizá todo eso, todo ese conjunto de sensaciones que pasé quizás, no quiero que me vayan a afectar más adelante. Y más en mi carrera. Cuenta con ello, Albi. Estamos aquí para ayudarte y digo, por algo no hay coincidencias, por algo hoy estás aquí, por algo hoy, ahora sí que nos tocó en vivo y a todo color el saber cómo debemos actuar ante un caso de violencia sobre acoso y hostigamiento. Entonces cuenta con nosotros, mañana mismo nos vemos. Y muchas gracias, maestra, bueno, ya le dije en los comentarios, abro micrófono si alguien más quiere hablar. Y en el caso de prevención, no sé, me gustaría escucharlas de cómo prevenir. Se me hace muy importante ese tema que no se habla tanto, ¿verdad? Sobre este tema que es la prevención. Yo nada más lo visibilizaría mucho, o sea, de que sí hay consecuencias para este acto, o sea, el saber que, por ejemplo, en el caso de Albi que mencionaba sobre el acoso que recibió, estaría, bueno, en vez de correrla, obviamente ya actuaron mal, pero en una empresa, por ejemplo, o en el ámbito público, si existe este problema, que bueno que ejecuten, que haya ay, se me fue la palabra, o sea, que hay una consecuencia, que ejecuten, que hay una consecuencia y visibilizar que sí hay consecuencias por este acto, el no somos exageradas, porque muchas veces
como les digo, de perdido anotarlo y ver, mira, esto es acoso, esto es acoso, esto es acoso, esto es acoso, esto es acoso. El que no nos digan exageradas y pensar que somos exageradas a mí se me haría padre. Entonces, abro el micrófono por si alguna quiere decir algún comentario sobre este tema. Gracias, maestra. Gracias, diputada. Te quería comentar sobre evidencias, pues como todas las que nos piden, ¿no? Las medios de prueba que piden. Pero es importante incluso tomar evidencias, o sea, fotos, los mensajes, guardarlos. El tema de mensajes da mucho, ¿no? Y testigos, testimonios, o sea, incluso la misma prueba psicológica puede arrojar muchas cosas. Como decía Abby, fíjese, o sea, decirlo aquí es una cosa, cuando lo ves, las consecuencias psicológicas, y ves tú, escuchas a Albi y dice, lo que yo necesito es un apoyo psicológico, porque me da miedo que después, que otras cosas me puedan pasar, ¿no? Entonces, es muy grave, pero esas evidencias psicológicas van a sacar también, Albi, lo que tú realmente estás viviendo. Y siempre hay que tratar de buscar pruebas, mensajes, fotografías, grabaciones. No tenemos de otra. O sea, desgraciadamente, los medios de prueba hay que presentarlos, ¿no? Y si no, pide la compañera que te tome una foto, que lo grabe, si alguna cosa te dijo de manera activa. O sea, por eso digo que tenemos que ser solidarias para el tema de ¿no? Y es bueno, me parece bien su propuesta, diputada, la penalización por omisión, ¿no? Que tendría que ver como revictimización, pero también puede ser omisión, incumplimiento de un deber legal, e incorporar estas omisiones de atención a la víctima, incluidos la violencia de género en todas sus formas, ¿no? Que esta omisión sea también parte del tipo penal de incumplimiento del deber legal, así se llama, incumplimiento del deber legal, al no hacer caso a las mujeres que van a denunciar, ¿no? Y sí tiene razón, en el ámbito público hay más protección, hay más protocolos, pero se tiene que exigir, ahí sí valdría la pena, diputada, poder platicarlo, el del ámbito privado, con algún laboralista y hacer reforma en la Ley Federal del Trabajo, porque es la ley que rige el trabajo privado. El trabajo público, hay muchísimas leyes en cada estado de la administración pública que protegen, pero en el ámbito privado, y como lo estamos viendo con Albi, es más complicado. Pero ahí el tema, habría que revisar la Ley Federal del Trabajo con algún laboralista y ver qué se puede hacer para efectos de esas sanciones, ¿no? Y pues hay que ver, yo ni siquiera he visto, fíjense, creo que nosotros tenemos por querella y en Nuevo León está de oficio. Entonces, aquí estamos, y no sé si alguien más quisiera aportar, estamos para escuchar. Pues sí, de hecho, tiene, Narce. Adelante, Narce. Gracias, maestra, por su ponencia. Y bueno, yo coincido con algo que dijo Wendy, nuestra diputada, nuestra PPM, la visibilización. Creo que es sumamente importante, no nada más en el área público, porque estamos de acuerdo que sí, hay mucha visibilización, que falta mucho, pero hay mucha visibilización sobre la violencia, sobre la violencia política, incluso violencia doméstica, pero en el área privada sí siento que falta mucho, y creo que por ahí puede haber alguna iniciativa, no sé, ahí tú tendrás más el conocimiento, sobre ese órgano regulador que existe por ahí, donde se aplican las denuncias, donde va y se denuncia, que haya una comisión para supervisar ese órgano, incluso para que la iniciativa privada tenga los carteles o mensajes, así como deben de poner entrada, salida, extintor, baños, prevención, cosas de ese tipo, que haya estipulado debido al índice, ¿no? Al índice y los casos que existen de violencia. Yo les aseguro que pudiera ser mucho más visible y pudiera haber mucho más denuncias, sabiendo que la Secretaría de Trabajo está consciente y en que te va a proteger como empleada, ¿no? Creo que falta visibilización en el área privada, y pudiera haber alguna iniciativa por ahí de que esa comisión, que no la conozco, donde se va y se denuncia, que exista otro
otro ahí, una supervisión especial, una comisión de supervisión que le dé seguimiento a todos estos casos sobre violencia de mujeres, ¿verdad? Hablamos hostigamiento y acoso hacia mujeres y que exista esa visibilización dentro de las empresas, de la iniciativa privada, que puedan ver dónde puede haber esa denuncia, porque definitivamente aunque yo esté en una empresa, la verdad yo no, bueno, yo pudiera ir al CODE, ¿verdad? Pero creo que hay una línea más específica donde pudiéramos encontrar un artículo en la Ley Federal de Trabajo que nos pudiera guiar y más específico que haya. Sí hay mucha visibilización en muchos otros tipos de violencia, pero en en lo particular, creo que falta mucho por ahí. Muchas gracias, estuvo muy interesante porque pues uno aprende todos los días. Gracias, gracias maestra. Gracias Wendy por traer esto. Me parece bien y hay que tomar nota respecto de esto y vale la pena. Hay que revisar la Ley Federal del Trabajo respecto de acoso y hostigamiento y ver qué instancia, porque sí el privado está más desprotegido. No sé si alguien más quiera participar, no sé cuántas estamos. Hay 42, maestra. ¿Mande? Maestra, hay 42 conectadas y me voy a tener que disculpar. A todas les quiero informar que ahorita es el primer día, hoy vamos a abrir una nueva unidad de ANSPAC, entonces a las 8 tengo la reunión con las chicas, son chicas nuevas, son chicas que también invitamos, así como mi historia de invité por un grupo, ellas no sé quiénes van a ir, deseenme mucho éxito, aquí yo las voy a dejar con su like, este programa, lo que me voy a perder se va a quedar grabado, entonces todo lo que hablen yo lo voy a ver en mañana. Maestra, muchas gracias. Se queda con su like, se queda con todas las mujeres de Acción de Nuevo León. Yo me voy a seguir acá con el grupo de ANSPAC y mañana cuenten con Albi, si sigues aquí, no te veo. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos, Albi. Y por favor, aquí que anoten tus datos, chicas. Y muchas gracias por haberse conectado. Se quedan con su like, con la maestra. Como les digo, yo mañana voy a ver todos los comentarios que ustedes hacen. Muchas gracias. Deseenme éxito. Le mando un saludo, licenciada Wendy. Un abrazo. Gracias. Hola, Wendy. Gracias por Wendy, todo. antes de que te vayas, Bye. ¿pueden por favor prender todas las cámaras para poder tomar la fotografía? La foto, va. Sí. Hola, buenas tardes, maestra. Muchísimas gracias por la exposición que hizo. Es muy interesante y aparte me da mucho gusto que hayan muchas mujeres como usted que se atreven a hablar y sobre todo de ese tema tan importante. Ahorita esa niña me dolió el corazón oír todo lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque en casi por lo general en todas las empresas pasa lo mismo. Y lo malo aquí que las autoridades como que no toman conciencia porque necesita estar la persona muerta para que puedan atender el caso. O sea, hay muchas personas, muchas mujeres que llegan golpeadas o qué sé yo. ¿Y qué es lo que dice la autoridad? No, pues ¿saben qué? Hagan las paces, que le pague el daño o lo que le haya hecho, ¿no? Y yo creo que no es la de ahí, pero bueno, esperemos que así como usted haya muchas mujeres, yo sé que ya vemos bastantes, ¿verdad? Empezando por Narce, Wendy y Ania y todas Zulay, todas las que tienen el valor civil de hablar y hablar de frente y que no se quedan calladas, saben que es por el bien común de todas y pues muchísima parte muy agradecida, maestra. Gracias, Marlene. Y la diputada digo que ya estaba despidiendo, secretaria, muchas gracias. Sí, solamente prendemos la cámara para tomar la fotografía, por favor. Okay. ¿Estamos listas? Sí. Alonso. 1, 2, 3. Falta una, permítanme. Aló. Permítanme un segundo, por favor. Todas sonrientes. 1, 2, 3. Muchas gracias. Sí. No, hombre, Ay, que denme éxito, bye. Sí. Gracias a ustedes. Gracias. Ay, doctora. Secretaria, pues entonces no sé si hay alguna otra cosa. Cámara, digo, no salía en la foto.
No sé si alguien más. Amigas, ¿alguien más que quiera hacer algún quiera comentario participar, respecto a lo que nos comentó la maestra? ¿Cuál Que es la no se recomendación callen. para las autoridades? ¿Sí? Que no se callen ante cualquier tipo de violencia laboral, no se callen. Por eso hay autoridades como la Junta Local de Conciliación, Defensoría Pública, la del mismo partido que te puede apoyar legalmente, psicológicamente. No se callen, muchachas, no se callen. Gracias, Alvin. Gracias. Hola. ¿Alguien más que quiere hacer algún comentario? Hola. Oralia. Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, en relación a lo que le sucedió a la compañera, ya en mi opinión, no sé qué sería que la despidieron o que le hubieran impuesto una sanción, porque a lo largo de nuestro trabajo laboral, sí nos pasó muchas veces, ¿verdad? Que por defender a las compañeras por injusticias, ¿verdad? Que teníamos en nuestros trabajos, pues sí, nos cambiaban de lugar, nos trataban de una manera diferente que bajaba nuestra autoestima. Entonces, pero sí teníamos que hacerlo, sí teníamos que luchar para poder defender a las compañeras. Bueno, me tocó muchas veces, ¿verdad? Que teníamos que luchar en grupitos para poder defender nuestros derechos laborales. Incluso cuando en los lugares donde trabajábamos, pues no había un sindicato que nos defendiera, ¿verdad? En este caso, pues ahí no había sindicato, entonces teníamos que defendernos nosotros mismos, ¿verdad? Y sí, era muy escabroso, ¿no? El punto, ¿verdad? Tratamos de hacer un sindicato, pero no fue posible. Entonces, pues nos corrieron y todo, y pues, ahí quedó la situación. Gracias, Oralia. Sí. Sí, es muy importante el tema de acompañarnos, ¿no? El tema de agruparnos, nos fortalece más y tiene mayor impacto para el tema de la defensa. No tenemos otra opción. En este momento fortalece también incluso una denuncia, el tema de estar arropadas y estar unidas, y así es más fácil, incluso no solo que nos crea la autoridad, sino que nos crea la sociedad y que se sienta presionada la empresa, sobre todo en el caso del ámbito privado, que es más complicado. Así es, no sé cómo vean ustedes. ¿Alguien más que desea hacer algún comentario, compañeras? Yo creo que ya no tiene ningún comentario. De cualquier forma, aquí tenemos el grupo de WhatsApp, tienen el contacto directo de aquí también de Wendy, de nosotras, para cualquier información, cualquier cosa, pues poderlo resolver, poderlo ver. Y pues bueno, yo, al igual que muchas de ustedes, de sus comentarios y de la maestra, pues yo también estoy convencida de que la prevención es la mejor herramienta en contra de cualquier delito. Y recordarles, pues, que como bien lo dijo nuestra secretaria de Promoción Política de la Mujer, que no están solas y que no merecen estar dentro de un entorno que no les permita sentirse respetadas. Entonces, pues agradecemos muchísimo la participación de todas que hayan entrado a este Zoom. Y como les comento, les reitero que aquí seguimos en contacto con todas ustedes y seguimos a las órdenes. Muchísimas gracias, maestra. Pues, Yolanda, muchísimas gracias. Muchas gracias a la secretaria, que siempre es muy atenta, muy participativa y una mujer muy
muy solidaria y sorora. Entonces, agradezco la invitación del Comité Estatal. Yo estoy en Veracruz y estoy a sus órdenes. Se lo sabe, ya se lo comenté hoy a la secretaria, lo conoce también. Sabe Zulay que estoy a la orden en lo que yo pueda coadyuvar con todo gusto y ojalá el haber platicado todo esto nos ayude, ¿no? Abriendo nuestro panorama para poder defendernos y para poder apoyar a aquellas mujeres que sufren este tipo de violencia en el ámbito laboral. Pues muy buenas noches y muchas gracias a todas. Gracias a todas y buenas noches. Gracias. Gracias, maestra. Igualmente. Bye, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.